palabra a la asambleísta Mónica Palacios. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas legisladores. Buenas tardes, pueblo ecuatoriano. Señora presidenta y compañeros legisladores, los inmigrantes ecuatorianos en los últimos 4 años hemos sido víctimas de la supresión de la política pública social que satisfacía alguna de nuestras necesidades, como es el caso de la asesoría jurídica hipotecaria y psicológica a la comunidad migrante en España. Asesoría muy necesaria para evitar los desahucios por parte de los bancos y la asistencia psicológica para evitar los suicidios. Nada de esto le importó al anterior gobierno y en su afán por cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional ha venido reduciendo el presupuesto en Cancillería y por ende también la prestación de estos servicios muy importantes. Pero al parecer a los inmigrantes solo nos reconocen por el envío de remesas que le aporta más de 3.300 millones a la economía ecuatoriana. Pero para brindarnos servicios públicos, ahí sí les parecemos una molestia. Les parecemos un gasto innecesario o a su vez nos miran como fuentes de ingresos, como es en el caso del Acuerdo Ministerial 036, que incrementa excesivamente los precios de los trámites consulares, llegando en algunos casos a incrementar los precios hasta en un 500%, y que cuando el canciller Mauricio Montalvo compareció ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana a explicar sobre dicho incremento exagerado a los precios de los trámites consulares, dijo no saber y no tener las respuestas de los incrementos porque se trata de un acuerdo expedido por el gobierno anterior, pero que tampoco está dispuesto a derogar el Acuerdo 036. Esa es la manera como se excusó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Mauricio Montalvo. Ahora están ejecutando el plan piloto establecido en el Acuerdo Ministerial 029, expedido en el anterior gobierno, el cual suprime 91 de 96 oficinas de cónsules honorarios en todo el mundo, obligándonos de esta manera a viajar enormes distancias a los migrantes ecuatorianos cuando necesitemos realizar algún trámite consular. Esa es la realidad. Con nosotros los migrantes, se nos sigue precarizando los servicios públicos y para colmo nos incrementan excesivamente los precios de los mismos. Pero las autoridades se excusan diciendo que son decisiones del anterior gobierno. Y la pregunta es, ¿acaso no pueden derogar acuerdos ministeriales del anterior gobierno nefasto de Lenín Moreno? ¿O acaso no pueden hacer las cosas mejor que el anterior gobierno? ¿Acaso tienen la obligación de continuar con esos acuerdos ministeriales que tanto perjuicio nos causa a nosotros los migrantes? Por otra parte, señora presidenta y colegas legisladores, me permito hablar de la actual ola migratoria que experimenta el país. Entre el año 2020 y lo que va del año 2021 han fallecido, según datos de la Cancillería, solo 64 ecuatorianos, pero la realidad es que son cientos de ecuatorianos que han fallecido en la frontera de México y los Estados Unidos. Actualmente existen más de 200 ecuatorianos detenidos en México. 70,000 ecuatorianos que viajaron a México no han retornado. 8,700 niños, niñas y adolescentes tampoco han retornado al país. La salida de los ecuatorianos hacia otros países, especialmente a Estados Unidos, no son causadas solo por grupos de traficantes humanos o coyoteros. Las verdaderas causas son la falta de oportunidades en el país, la falta de empleo. No hay préstamos al 1%, como se ofreció en campaña por parte del actual presidente. Hasta ahora, el gobierno no ha iniciado
acciones para la reactivación económica. Esas son las verdaderas causas de la actual ola migratoria y que el gobierno no está haciendo absolutamente nada para mitigarlas. Al contrario, hemos visto que el gobierno a través del canciller ha adoptado un discurso en el que se asevera que los responsables de la actual ola migratoria son los coyoteros. Y no es así, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano. El verdadero problema está en la ausencia de reactivación económica por parte del actual gobierno. Ya han pasado más de 3 meses y aún seguirán diciendo que es muy temprano para evaluar la gestión del gobierno, pero nadie está evaluando resultados. Lo que se critica es que no se toman las decisiones que hay que tomar o no hay actuaciones para la reactivación económica. Y que esa es la causa fundamental por la que los ecuatorianos están saliendo del país. Ante la realidad de la ola migratoria que vivimos, el día de ayer llegaron hacia mi despacho familiares de migrantes ecuatorianos detenidos en México, que se encontraban realizando una manifestación pacífica en los exteriores de la Cancillería, solicitando ser escuchados por el canciller o el viceministro de Movilidad Humana, para solicitar que por favor se repatrie a sus familiares detenidos en México y en algunos casos los cuerpos de los ecuatorianos que han fallecido intentando cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. A ese punto hemos llegado, colegas legisladores, al punto de tener que manifestarse para que la Cancillería cumpla con el trabajo que por competencia debe hacerlo. Esa es la realidad de este gobierno y que los grandes medios de comunicación no muestran. Acudí al llamado de los familiares de los migrantes y en mi calidad de ciudadana inmigrante me acerqué a los exteriores de la Cancillería para solicitar que por favor se reciba a los familiares de los migrantes ecuatorianos detenidos en México. Y lo que recibí fue un empujón por uno de los agentes de seguridad de la Cancillería y luego nos tiraron la puerta en la cara. Ese es el gobierno del encuentro y del diálogo, que tanto predicaba el presidente Lasso, pero que en realidad no se practica. Es por ello, colegas legisladores, que los invoco a respaldar este proyecto de resolución para que de alguna manera el Ejecutivo tome cartas en el asunto respecto a los migrantes ecuatorianos y respecto de la actual ola migratoria y deje de aplicar las medidas del gobierno de Moreno que tanto perjuicio nos han traído a los migrantes. Gracias, señora presidenta.